Entonces, el día de hoy estamos acá para hablar de carcinomatosis peritoneal. Para eso tenemos a dos invitados, al doctor Larach, que se quiso sumar, y al doctor Nervi, que era el invitado oficial de esta. Y yo, Sebastián, te voy a guiar esta conversación. A diferencia de otras reuniones de expertos, no nos vamos a basar en casos clínicos, sino que más que nada en evidencia, y vamos a ir discutiendo distintos temas. Entonces, para eso, tenemos una hoja de ruta en la cual vamos a ver generalidades, pues vamos a ver algo de cómo funcionan las farmacocinéticas, farmacodinámicas del HIPEC, y después ya vamos a pasar a la evidencia, sobre todo enfocándonos en la carcinomatosis peritoneal de origen colorectal, pero también vamos a tener algunas cápsulas ahí de pseudomixoma peritoneal, neoplasia pendicular, cáncer gástrico. Conclusión, van a haber discusión en caso que no se haya dado durante la presentación, y dejo en claro que esto no incluye carcinomatosis peritoneal de origen ovárico. Entonces, una imagen, dice más de 1000 palabras, en verdad que es el peritoneo, esta capa de tejido mesenquimatoso que cubre los órganos abdominales con esta cavidad que, como se puede ver en la imagen, es un espacio artificial que se agrandó para poder en este dibujo. Y lo importante es que nosotros vamos a tener un tumor primario, que en este caso puede ser en el colon. Perdona, o sea, fui por para atrás. Yo me he dado cuenta que uno cachamos nosotros mucho. ¿Puedes explicar, Tomás, qué es lo que queda retroperitoneal? Porque el recto en algún momento empieza a estar intraperitoneal, ¿no es cierto? Claro. Tú lo encuentras intraperitoneal con un meso y todo. Claro. Entonces, ¿nos puedes decir cómo es el peritoneo, cómo es la transformación desde acá hasta que lo cubre entero? Y ahí en amarillito estoy viendo en el fondo, estoy viendo el fondo del saco, ahí a la derecha, ¿cierto? Lo más caudal. Eso es el fondo del saco. Entonces, todo lo que queda desde ahí hacia arriba es recto intraperitoneal. Y desde el fondo del saco hacia abajo es el recto extraperitoneal. Entonces hay una porción importante del recto, que son 10 centímetros en general hasta el núcleo rectal, donde hay recto extraperitoneal, que es lo que tiene el mesorrecto y nosotros evaluamos generalmente en la O sea, la grasa como una dona alrededor del recto está en ese trayecto de acá. Claro, pero la grasa del recto en la porción intraperitoneal en general es lateral y posterior. No hay una grasa anterior. En el meso, debajo de la reflexión del peritoneo es La circunferencial. reflexión peritoneal de aquí. No, de acá. más abajo. De aquí. En el punto más bajo. Aquí. Ahí, esa es la reflexión peritoneal. Entonces, la mujer, el surco entre el útero, el cuello uterino y el recto, porque después tú tenías el útero y después tienes una reflexión y parte del peritoneo que se refleja en la vejiga, y está adelante, siempre hay el útero. Pero en el hombre, en la reflexión del peritoneo está ahí, en el recto, y justo generalmente es a nivel de la vesícula seminal. Entonces, la dona con los ganglios del mesorrecto están desde aquí. Desde ahí hacia abajo, acá. ¿no? Desde ahí hacia abajo, de hecho está cortado, y te fijas el dibujo no desde aquí hacia abajo. Desde ahí hacia abajo, en el fondo ahí lo tengo mostrando el peritoneo, por eso no te incorporó en la parte de abajo de la apéndice, pero el mesorrecto va desde ahí hacia abajo. O sea, es como a la altura del coxis. Sí, ahora no está bien ese dibujo, yo diría que en general es un poco más además. Sí. Sí, y en el fondo la reflexión del peritoneo habitualmente coincide con los 10 centímetros, que es donde parte el recto extraperitoneal, y eso es a nivel de la vesícula seminal en el hombre, el cuello uterino en la mujer, y yo diría que es como el nivel de CDT, CO, S30. Si uno lo ve en la resonancia, así más o menos. No. ¿Se entiende, no? Sí. Y bueno, después del repaso anatómico, volvemos a que en este caso podemos ver en la imagen que podemos tener un tumor primario a nivel abdominal, y ese tumor va a liberar células que se van a despegar del tumor primario y van a ir viajando a través de la cavidad peritoneal, se van a adherir a la superficie peritoneal con factores de crecimiento, y a través de extravasación van a llegar a los vasos sanguíneos, generando una adhesión en el endotelio, y van a generar una intravasación, generando un nicho metastásico y proliferación. Eso sería como la vía por la cual se está generando la carcinomatosis peritoneal. No sé si quieren agregar algo. ¿Cómo se realiza? Aquí yo había dejado el espacio para que el doctor Larach nos mostrara el video que decía que tenía de la técnica del HIPEC, pero lo vamos a ver al final. No, porque ya yo decía, no muestro más cosas. Entonces ahí vamos a ver cómo se realiza la técnica.
Y lo importante es, para esto, el índice de carcinomatosis peritoneal, que aquí podemos ver. Primero tenemos una imagen esquemática a la izquierda y a la derecha tenemos una imagen de cómo se vería en un escáner. Y podemos ver que se dividen en distintas regiones y además de la división de las regiones, que podemos ver que hay unas que son solo internas, podemos ver también que hay un score que se da en relación al tamaño del tumor, entre 0,5, más de 5 y tumores más de, o sea, hasta 5 y mayores de 5 centímetros. No sé si aquí podrían, creo que es importante. O sea, yo creo que lo único que es importante mencionar es que el índice de carcinomatosis peritoneal habla sobre la carga de enfermedad del peritoneo y en el cáncer de colon, especialmente, hay un punto corte que no sabemos exactamente si está sobre 15 o sobre 20. Sobre 15 ya aparece perdiendo el rol de la terapia local del peritoneo y si el paciente es joven, etcétera, generalmente lo empujamos para ahí, pero sobre 20 como que no nos dan ganas de hacer muchas cosas. Formal. Entre 15 y 20. Es difícil decirlo, sí. Sí. Tengo una pregunta en la práctica. Perdón, que en apéndice no hay corte. O sea, si usamos como un sólido apéndice, en general, en la literatura no está definido un corte. Y parece depender de otro. En la práctica, el que tienes como ese gato del fondo, tú levantas el intestino delgado, tú pudieras hacerlo así abierto, y en el fondo le agregas los 3 tercios del intestino delgado que va como un abanico. ¿Sí? O sea, tú tienes en el fondo el 1, 2, 3, 4. Dais la vuelta, no digo para pues sí, está contenido. Dais la vuelta y los últimos 3 casos los tienes a levantar el abanico delgado, ¿cierto? Claro. Y 4. Bueno, son 4. Son 4 áreas del delgado y 9 en el abdomen. Eso. Y ahí nosotros cuando, si es un cáncer de colon, en el fondo vamos a hacer el conteo. Porque uno generalmente tiene una laparoscopía previa, a menos que sea muy bajo volumen, uno hace una laparoscopía. Con la laparoscopía uno se orienta y igual el rendimiento de la laparoscopía no es un 100%. O sea, es muy habitual que hacemos una laparoscopía y después exploramos, y cuando exploramos y tocamos, porque la laparoscopía no podemos tocar, tocamos, vemos y encontramos más enfermedades de lo que había en la laparoscopía. Entonces uno en la laparoscopía lo que quiere es ver muchas veces en un cáncer de colon que el conteo no se te pase de 20. Si se te pasa 20 en la laparoscopía, no hay que hacerlo en la laparoscopía del paciente, pero se quiere. Y luego uno escucha a veces al radiólogo que te saca un índice, ¿se puede hacer por imágenes? Se puede hacer lo mejor en la resonancia, pero igual es bien fallante. O sea, yo te diría que la de abdominal en un cáncer de colon, donde hay sospecha de metástasis peritoneales, hay que hacer una laparoscopia de movimiento. Eso es lo más frecuente. Tiene que ir con el tamaño, porque de repente pueden ser múltiples todos los múltiples, con la ni el escáner ni la resonancia. De pronto no se veía beneficiado de la operación. ¿Entiendes eso, no? Las imágenes no son buenas para el diagnóstico de enfermedad peritoneal, especialmente el escáner. Si una enfermedad con nódulos chicos, etcétera, eso no se ve en el escáner. Realmente nos encontramos hacemos una anatomía o una laparoscopía que está lleno de carcinomatosis, pacientes que realmente no tienen ni psique ni ninguna cosa especial. Entonces, un buen radiólogo entrenado y si uno lo sospecha, ojalá antes de pensar en algo con infección pulmonar tener un PET que diga que no hay enfermedad retroperitoneal, que no hay enfermedad hepática, renal, lo que sea a distancia, y con un PET negativo, con sospecha de enfermedad peritoneal, la laparoscopía, si en la laparoscopía aparece un patrón por conteo y por patrón de la enfermedad resecable, nosotros planteamos hacer algo. Que sea irresecable, en general es cuando hay mucha enfermedad de intestino delgado, eso no lo podemos resecar. El intestino delgado, lamentablemente, si es que hay un patrón especialmente que tiene el delgado está acá y tiene el meso, ¿cierto? Y hay un patrón de enfermedad que está así como nódulos que están entre el meso y el intestino. Eso en general es bien típico cuando la enfermedad es bien miliar, bien diseminada, se chica, y ahí en general no podemos hacer pero el resto, lo interesante es que en el intestino delgado lo que tú mostras es que el líquido peritoneal circula y lo interesante es que por los movimientos peristálticos el intestino delgado tiende a barrer las células tumorales. Entonces, generalmente el depósito de células tumorales en áreas de decúbito, la pelvis, la gotera variopólica derecha, detrás del diafragma, o sea, el diafragma, detrás del hígado. Generalmente ahí se acumula mucha enfermedad cuando, si dura más tiempo, se va acumulando en el resto de los órganos.
De momento siempre está súper cargado en general cuando viene a vacarse una respiración. Y se absorbe, así como el cefalorraquídeo en algunas partes nomás, se absorbe el líquido que tiene el más en algunas partes. Que tenga que ver con que es más riesgo que ahí haya carcinoma, por ejemplo, o solo de cúbito. Es mayoritariamente de cúbito. Y te acordás del caso de la Ñuca, ponte tú, que hay canales que comunican el peritoneo con la pleura también. Entonces la pleura, lo que pasa es que el intestino ve que no está solo en el abdomen y de repente es pleural, y cuando hay una desproporción de ascitis versus derrame pleural, lo que sea, lo que hemos hecho es toracoscopía para ver que no haya enfermedad pleural. Si el implante es pegado en la pleura, se dice Porque hay canales de comunicación entre el peritoneo y la pleura, que están en general en el abdomen. Si tienen enfermedad visible, si tienen líquido o reto citológico de líquido, Yo creo que el citológico tiene poco rendimiento en un cáncer de colon o pseudomisoma, no ocupamos mucho citológico, en realidad es biopsiar y ver. Sí, no tendría la conducta. Y en No. gástrico, porque en gástrico En gástrico sí, ahí sí que me pillan un poco, porque no es mi área de expertise, pero yo no sé si es valioso, pero se usa la citología del lado peritoneal. Claro. Cuando hacemos una laparoscopía, cuando hay enfermedad ganglionar, quieren evaluar si está localizado. Está su citológico. Si era positivo, entonces eso otro bicho. claro, yo ahí lo entiendo, porque si tú tenías carga ganglionar importante y además tienes un citológico positivo, probablemente te está dando la biología y tú puedas hacer. Ahora, en gástrico igual, en el fondo lo que está demostrado es que ciertas biologías, hasta un PCI de 6, que es bajo, o sea, tenéis carga tumoral baja en el peritoneo, lo podéis tratar con resultados razonables. Son más que demostrado grupos que hacen eso, claro. Sí. Utilizamos conversar eso. ya. Y bueno, en verdad como dos conceptos importantes de cómo se produce el uso del HIPEC. En verdad hay que considerar primero cosas de la técnica en sí y otras cosas de las drogas. Lo importante es que los medicamentos, los quimioterapéuticos que uno podría ocupar en este caso, son aquellos que tengan algún perfil farmacocinético favorable, idealmente que sean drogas no ciclodependientes y además que sean drogas que no tengan toxicidad peritoneal. ¿Puedes agrandarlo o no quieres agrandarlo o se ve más mal? No sé si se puede agrandar. Aquí le ponéis el mensaje. Y entonces vamos a editar este perfil de drogas y es importante que la droga a nivel del peritoneo va a pasar a través de difusión y de convección. Entonces acá es importante considerar que el tejido peritoneal sano tiene características distintas a las que tiene el tejido peritoneal cuando está con carcinomatosis, sobre todo porque hay un mayor depósito de colágeno tipo 1, lo que hace que ya en sí sea más difícil el paso de la sustancia. Y lo otro que es importante, y porque se asocia también con la hipertermia, porque se ha visto que las células cancerígenas a temperaturas de 41 grados Celsius son, esta temperatura es letal para las células, entonces también se beneficia de forma sinérgica y además como también aumenta el flujo sanguíneo al peritoneo, también debiese en teoría ser más fácil el paso a través de difusión del quimioterapéutico hacia el peritoneo. Eso en resumen de esto. ¿Qué dice la evidencia? La fisiopatología es interesante porque no solamente existe eso, sino que además, en teoría, la célula tumoral se implanta en el peritoneo y no necesariamente tiene una gran penetración hacia el tejido. Entonces, la teoría dice que lo que hacemos es una remoción mecánica tras de la intervención quirúrgica con la citorreducción, y el margen residual se estaría tratando entonces con la quimioterapia y con la temperatura, que es lo que planteas tú respecto a cómo se mueve esa célula. Y la penetrancia del agente terapéutico alcanzaría como hasta 3 milímetros de la profundidad de donde se extiende. Entonces, por eso actúa finalmente como algo local y no sistémico, asistido también por la temperatura, y así es como se está eliminando toda esta carga tumoral de una manera solo en el peritoneo. Y en la práctica, respecto, por ejemplo, cuando ya hacen después del hype, les toca ver como toxicidad sistémica igual, porque claro, el efecto teórico es que no, porque va a estar ahí, pero en la práctica No. De hecho, las complicaciones más importantes que pudiera haber, o sea, esencialmente es aumentar las complicaciones postoperatorias, porque en el fondo tiene más inflamación peritoneal. O sea, depende de la actuación de
de la citorreducción, el riesgo que tienen de hacer a corto plazo dolor o orina a largo plazo. Que no está estudiado, obviamente el número de heridas o de complicaciones. Después de hacer citodilectomía, muchos de estos pacientes, ustedes me acuerdo que cerramos, no sé, lectomías de pacientes que habían hecho citoreducción, habían hecho anastomosis, digamos, lectomías de funcionalización, y de repente no le encontráis nada, de repente tenéis que operar la producción o pasar anastomía y estaba todo absolutamente adherido. Pero yo no sé si químicos. O sea, No, con el HPEC, es difícil decir si es por el HPEC o por la es lo mismo. citoreducción. Acá hemos tenido pacientes con cáncer de ovario que no le hacen un HPEC con abdomen horrendo. Entonces, no hacen neutropenia, nunca. No, porque no hacemos una vez a la semana, pero no hacen neutropenia. Y lo otro, esta situación de función primaria no se asocia a la complejidad de la citorreducción. Y el único que o sea, con la mitomicina, en teoría están las penias, pero hemos tarde mal y nunca hemos visto un problema, la verdad. Con el oxaliplatino a 30 que me tocó ver antes en Australia, ni un problema. O sea, si había algún problema, más hipotensión, más. Yo creo que era por la duración del hipertermio, porque hacíamos oxaliplatino en 30, después mucho mitomicina en 90 minutos, y yo creo que es la duración del hipertermio lo que finalmente les bajaba mucho hacían más permeación y quizás más tercer espacio, había que darle más volumen, requería más vaso activo y nosotros teníamos más depresión hemodinámica, los pacientes que iban a hipertermia con 90 minutos con mitomicina que de oxaliplatino en 30. Eran los 30 minutos de hipertermia versus 90 de hipertermia, y el oxaliplatino y le ponían fluoracilo durante la cirugía. y les ponían fluoracilo durante la cirugía. El esquema más usado por los ingleses usan oxaliplatino intraperitoneal, igual que lo que tú comentas de los australianos. Y fluoracilo en bolo mientras está en nivel intraepitelial. Los americanos usan más mitomicina en bolo usan fluoracilo endovenoso en el momento de la cirugía y el oxaliplatino intraperitoneal. Eso es como el esquema de los ingleses. Los norteamericanos usan mitomicina, que es lo que han visto ustedes acá, que les ponen, cuando lo tenéis ya en hipertermia el paciente, después de, no sé, media hora, una hora, le ponéis 3 jeringas de mitomicina cada 30 minutos. Le ponéis los 15 miligramos metro cuadrado y después 7 y 7 en las 2 jeringas siguientes. Y después agregándolo más cada 30 minutos. Entonces dejan 1 hora y media con la recursos de mitomicina. Ese esquema es más el Ahora, después del Prodil 7, en un cáncer de colon lo dejaron de usar y cambiaron toda mitomicina. Y ya no se usa. Bueno, ¿y qué dice la evidencia? Y aquí es donde tenemos los estudios originales, el estudio danés de Verwall, que salió en 2003 con una actualización en 2008. Y después ya vienen 3 estudios randomizados importantes, el Colopec, el Profilo-CHIP y el PRODIGY-7, que venían a responder distintas preguntas y después ya salió el HYPEC 4 el año 2023. El estudio de Verwall, el estudio original, era del 2003, era un estudio que tenía 105 pacientes, en los cuales eran pacientes con compromiso peritoneal, pero no tenían enfermedad a distancia, y estos los randomizaban a 2 ramas. Una estándar, en la cual recibían una quimioterapia, versus la rama experimental, que recibían un HIPEC y posteriormente recibían quimioterapia. La quimio que ellos recibían era 5-fluoracilo con leucovorina, y si que ya por ese motivo ya habían estado expuestos a habían estado expuestos a fluoropiridinas en el periodo anterior, ellos les daban irinotecan como monodroga. Los pacientes que estaban en la rama experimental iban a citorreducción y posteriormente estaban 90 minutos con mitomicina a 40 grados, y esto se hacía control cada 3 meses clínico, más un SEA, tal de abdomen cada 6 meses, y tuvieron un seguimiento de 21,6. Lo que acá nosotros sabemos que el irinotecan, porque es adyuvante, ¿no es cierto? Es citorreducto. Entonces, el irinotecan no ha demostrado en ningún escenario un beneficio en curación, ¿cierto? Después de las etapas 3 o 4 resecados, por fin es lo mismo que por así. Entonces, acá es como que empieza a ser una bacteria, pero que en ese tiempo no se sabe. Y bueno, acá a la izquierda tenemos el gráfico de, este era lo que se veía en 2003, y después ya era el seguimiento cuando fue publicado en el 2008, y se ve que a los meses de randomización
la probabilidad de no tener o sea, la probabilidad de sobrevida era mayor en el grupo con HIPEC en ambos estudios. Y las conclusiones que mostró este estudio era que, bueno, la citorreducción óptica más el HIPEC mostró una mejoría de la sobrevida de 22.2 versus 12.6. Había un 8% de complicaciones postoperatorias y tenía un N pequeño, 105 pacientes, y lo que se mencionaba recién Bruno era que la quimioterapia sistémica que se utilizó en ese periodo era subóptima, pero era lo que se usaba en esa época. No, bueno, perfecto. La rama control tampoco era una citorreducción óptima. No Era quimioterapia paliativa. Era solo quimio. O sea, pero lo que hacían de última además, como signo objetivo de buscar la citorreducción R0. No, es Solo la rama Solo intervención quimioterapia. tenía citorreducción. Pero ellos no tenían la poquito de el intraperitoneal. Yo creo que hay muchas cosas que probablemente estén mejor ahora que en ese minuto, porque también la técnica ha evolucionado en 20 años, la técnica quirúrgica, ahí fíjate que no había oxaliplatina, no le dan, entonces tú decís, acá, No, pero ya había mínimo es dar Oxali. mejor con el paciente. Claro. ¿Te fijas? Pero Oxali Entonces, sale en 2000 ya había Oxali. claro, pero acá no lo ocuparon, ¿te fijas? Entonces, Y si que no lo ocuparon porque ya habían usado polvos, probablemente estos pacientes de inicio, no me acuerdo el número de... No, creo que no incorporaron el esquema, ¿no? Porque estaba terminado. Y a pesar de que ya está, como tú decías en el fondo, y puede ser que Estados Unidos lo haya estado ocupando y todo, Vanessa no lo ocuparon. Y si te fijas, después te voy a mostrar otro estudio, me imagino, pero mira, esas sobrevidas en el grupo estudio que eran mucho mejores que la otra, y ahora tú miráis la sobrevida a 5 años de los pacientes con que se van del PROI, el 40%, 5 años en la portada del PROI. Entonces, bueno, eso con citorreducción, con sin HIPEC, pero con quimioterapia moderna, solamente un tratamiento multimodal. Bueno, este fue el estudio pionero y fue el que dio el paso a estos 3 estudios, los cuales cada uno tenía una pregunta que buscaban responder. Porque pese a que evaluaban cosas similares, no evaluaban lo mismo. Porque el Colopec, la pregunta era si el HIPEC profiláctico era útil en pacientes con alto riesgo de metástasis peritoneal. El Profilogy buscaba si la cirugía con Second Loop y HIPEC era útil en pacientes con alto riesgo de recurrencia peritoneal, y el PRODIGIS 7 es el HIPEC útil en pacientes tras una citorreducción completa. Esos fueron el año 2019, 20, 21 respectivamente. Y el Colopec, que el outcome primario era sobrevida libre de enfermedad a nivel peritoneal a los 18 meses, y ellos tenían acá una resección del tumor primario, que eran T4 y N, podía ser T4N0 o positivo, sin metástasis, aquí no había compromiso peritoneal, y luego el tumor podía estar perforado. Y eso se randomizaban a 2 ramas, uno que era terapia sistémica por 6 meses, y HIPEC adyuvante, que podía ser en el mismo momento de la resección del primario o podía ser hasta en un plazo de 5 a 8 semanas después de la resección. Además, después ellos recibían terapia sistémica y acá se les podía hacer la laparoscopía diagnóstica a los 18 meses después de la cirugía para ver si es que había recurrencia, si es que no había en las imágenes evidencia de esto. Y acá lo importante es que el HIPEC fue con oxaliplatina, a diferencia del estudio de Delaware, que era con mitomicina. Y acá lo importante es que, además de recibir el oxali intraperitoneal, recibían endovenoso un bolo de 5-fluoruracilo y leucovorina al momento de la administración. Y el Colopec, que nos permitió concluir, no hubo diferencia estadística en el outcome primario al análisis de la intención por tratar. Había un 80 versus un 76%. Importante que hubo un compromiso peritoneal precoz de un 10%, que tras la cirugía rápidamente se veía que había un 10%, entonces en verdad quedó ahí la duda si efectivamente habían sido bien etapificados inicialmente. Y esto puede interpretar el resultado, porque acá estamos viendo cuál es el efecto del HIPEC adyuvante. La quimioterapia adyuvante también fue más tardía a su inicio en la rama intervención,
Aquí se demoraron entre 6 a 10 semanas, pero después en el análisis que ellos hacen, se ve que no hubo una variación significativa en los resultados por esto. Y sí aquí hubo en el momento que lo hicieron en el HyperX simultáneo versus diferido, en ellos tuvieron un 88% de complicaciones globales. Esto se habla en general, ¿no? Desde post-op más largos hasta necesidad de reintervención. Entonces, en resumen, el Colopectin no mostró beneficios por lo menos en este escenario, de usar el oxaliplatina. Después viene el Profilochip, que lo que buscaba acá era sobrevida libre de enfermedad a los 3 años. Ese era el outcome primario. Y acá el HyperX puede ser con oxaliplatina, que fue la mayoría de los pacientes, además podía ser con oxaliplatina más hilines de carne en algún grupo, y solo 8 pacientes de todos estuvieron expuestos a mitomicina C. Esto fue principalmente porque habían, en teoría, habían sido expuestos a polvox y habían quedado con cierto grado de neuropatía, así que por eso prefirieron no darle. ¿Qué era lo que había que hacer en este estudio? Era una resección del tumor primario, y lo que había que hacer, además de la resección de metástasis peritoneales, que eran removidas durante la cirugía, también pueden haber metástasis ováricas o que el tumor estuviera perforado. Iban a 6 meses de terapia sistémica, y si no había evidencia, ya sea en imágenes o por marcadores tumorales de recurrencia, se randomizaban a seguimiento o hacer un second look, y si había recurrencia peritoneal, hacer un HyperX. ¿Cuál fue la enseñanza de este estudio? Era que no hubo diferencia en la sobrevida libre de enfermedad a los 3 años. Era un 53 versus un 44%, que no había diferencia estadística, y tampoco en sobrevida. Y acá nos queda la duda, porque si uno ve el grupo de seguimiento, cuando ellos tenían la recurrencia, la tenían en general a los 50 meses promedio, con recurrencia peritoneal. Y aquí se estableció 6 meses. Entonces hay que dar la duda, ¿será conveniente un second look a los 6 meses? O quizás nos faltaba tiempo y por eso no nos pudimos detectar. También hubo mayor tasa de eventos adversos grado 3 y grado 4 en el grupo experimental. Importante que por alguna razón los grupos, ambas ramas, intervención y control, solo recibieron 8 ciclos de los 12 que debiesen haber recibido. Y un 11 y un 13% recibieron otros esquemas. Y esto nos lleva a que quizás necesitamos técnicas para la detección del compromiso peritoneal, por lo que ya hemos mencionado antes, que las imágenes no son tan buenas. Y también hay que identificar los pacientes que en verdad tienen un riesgo de recurrencia peritoneal. No sé si quieren comentar algo acá en este campo, o vamos al compro de ellos. A ver, todos cáncer de colon, por supuesto. Y el PRODIGI 7 del 2021 que buscaba ver el efecto del HyperX tras una citorreducción completa. Entonces, estos eran pacientes con metástasis peritoneal, con un índice de carcinomatosis molar 25 y una citorreducción completa en la cual quedaba menos de 1 milímetro. Y eso se randomizaba a la citorreducción o también recibían el HyperX. Y el HyperX era con oxaliplatino y también recibían un bolo de 5-fluoruracilo con leucoarina endovenosa. Era importante que al menos recibieran 6 ciclos de quimio previos o posteriores a la cirugía. ¿Y qué fue lo que nos dejó? Sobre todo, lo primero y más importante es el rol de la citorreducción óptima. Porque llama la atención que en ambas ramas no hubo beneficio en sobrevida, que era lo que el outcome primario que se puso el PRODIGI. Tenían 41 en ambas ramas y no hubo mejoría, pese a que la hipótesis inicial era que la sobrevida iba a darles 18 meses adicionales en agregar el HyperX. Entonces, quizás nos plantea que para este tipo de estudios, considerando que esta es una terapia de manejo local, no sistémico, quizás un mejor outcome podría ser control regional o sobrevida libre de progresión.
También había, lo importante es que no había una medición de PCI previa a la quimioterapia neoadyuvante, y eso fue en un 84% de los pacientes, y estos también tuvieron mayores eventos adversos grado 3 y postoperatorios más largos. Entonces, con todo esto, estos tres estudios, y considerando el estudio de Gerwald, demostraron que de estos tres, el único que ha tenido un resultado positivo con respecto a lo que planteaban ellos era el de Gerwald. El PROIGI mostraba números bastante buenos, pero ambas ramas, o sea, ahí lo que mostraba era la citorreducción, con un outcome, o sea, como un resultado duro. Y los otros no teníamos diferencia estadística. Incluso en el perfil chip, el grupo que no recibió tenía una menor, era el mejor que el grupo que había ido HIPEC. Entonces, estos tres estudios fueron hechos con Axel y Platino, en su general. Entonces, ahí nos queda que el estudio de Gerwald sería el único que, con mitomicina, que estaría logrando un beneficio en el grupo de intervención, claro. Y después viene el HIPEC 4, que este estudio del 2023, pero esta busca otro grupo, pero sí es con mitomicina, y aquí es donde hay la diferencia. Porque estos son pacientes con un cáncer colorectal que van a la resección del primario y son CD4 y con ganglios o no, pero no tienen metástasis, y estos podían ir, se podían randomizar a una citorreducción o ir a una citorreducción más HIPEC, que era con mitomicina, y después posteriormente recibían quimioterapia sistémica. Y después se le hacía un seguimiento, y el outcome primario era control locorregional a los 3 años. Esto es adyuvancia. Esto es adyuvancia. Pero que hay pacientes sin enfermedad peritoneal más COVID. Sin nada, eran solo CD4 y podían ser ganglios O sea, positivos. está evaluando diferencia en los otros pacientes que no tienen una enfermedad peritoneal que eran T4, nomás de alto riesgo. Sí, o sea, igual El Colopec incluye pacientes con enfermedad peritoneal restringida, el HIPEC 4 no, el CD4 es español y no incluyeron en el fondo. Y esto le sacaban aumento ovarios y total primario. Todo lo cirugía. Claro, pero en este estos son M0, ¿cierto? Sí, M0. Claro, o sea, si viera una peritoneal, no, eso localizado de donde estamos, porque esto es adyuvancia, sin resección de vena. Claro, esto es lo que nos están diciendo, que ustedes, pacientes que son CT4 o que están que son localmente avanzados, deben estar haciendo mastectomía, citorreducción, o sea, resección de ovario y primario. De hecho, son CT4, porque con la pura imagen, no es que lo lleven un segundo tiempo al HIPEC, sino que acá, cuando sospechas un T4, lo llevan. Exacto. Y eso nos lleva a algo bien importante del HIPEC, porque es una de las conclusiones, pero solo el 68% eran realmente CT4, o sea, eran PT4 al final. O sea, hubo un 32% que puede haber sido sobretratado, y que quizás también esos resultados estén, que no tengamos recurrencia, porque en verdad era menor, y no era tan localmente avanzado como se planteaba. Pero es importante que así es el primer estudio fase 3 con mitomicina C, todos los otros eran estudios fase 2, y logró una mejoría de sobrevida libre de recurrencias, o sea, ¿verdad? De enfermedades, ahí está la respuesta, pero no hubo un beneficio en sobrevida. Esa fue la conclusión del Aquí imagínate tú, el cálculo de nivel, tenés que asumir que tenía T4, a menos que hubiera factorizado cuántos que tú crees que son T4 son T3, que no puede ser claro. De los T4, ¿qué porcentaje va a tener progresión peritoneal? Exclusivo, no tengo 16%, 15%, eso yo no sé. El INDEX va a encontrar una diferencia de monstruoso, y no sé cómo hicieron ese. No, y lo otro es que solamente nosotros te lo revisamos en un Journal Club el jueves, nosotros revisamos los papers. Nosotros revisamos este paper y en el fondo hay tres cosas. O sea, tú decís un estudio positivo, pero en realidad no es tan positivo, porque uno, no hay beneficios de sobrevida global. Segundo, no hay sobrevida libre de enfermedad que sea diferente entre los grupos. O sea, lo único que mejora, entre comillas, es el riesgo de progresión loco-regional, o sea, a medida del peritoneo. Pero si tú ves, hay varios factores. Uno, que la estadificación no es correcta, que dos, se está haciendo una cirugía profiláctica, porque el efecto del cálculo o de toda la cirugía, etcétera, es difícil decirlo. Y tres, que la forma de medir la progresión loco-regional en los estudios es como un escala. Entonces, eso.
era literalmente una moneda al aire. O sea, y el número de pacientes, si tú después miras el N y la diferencia entre el grupo que tuvo, o sea, el que tuvo progresión, perdón, el grupo de intervención versus el control, y tú miras la diferencia en el N, no sé si tú tienes estudio ahí, pero en el fondo tú decís, en realidad, con esta metodología, midiendo recurrencias por escáner, en una situación donde el radiólogo no es un ciego, ni el que estudia, etcétera, deja que sea, y especialmente yo creo que no es como básico que dicen que debemos dar hipercomitomicina en 60 minutos, que un esquema medio raro también entre medio, a los pacientes con estas características, porque tiene este resultado, siendo que no hay diferencia sobre el global, yo no lo haría. Y bueno, entonces, algunas preguntas. En verdad, por ejemplo, con respecto después de ver el PRODIGI, la citología extensa se la sometemos a todos los pacientes. Yo creo que o sea, la citorreducción profiláctica, Porque ahí podemos verlo también, porque también según el HIPEC 4 sería profiláctica. Y eso ya me acaba de decir que no claro, están, claro, no están no, de acuerdo en eso. sí, exacto. Yo creo que hay dos aprendizajes de esos estudios. Yo creo que la primera es que hacer cirugía profiláctica probablemente no es la vía. Y como dice Bruno, hay muchos pacientes en que uno va a determinar que clínicamente son tumores T4, pero en la práctica eran T3 patológicos y efectivamente no hay un riesgo de progresión, no tenía enfermedad regional, etc. Hay una serie de factores ahí que hacen pensar de que uno no va a beneficiar a un paciente con una citorreducción de manera profiláctica, y eso es Polotec y el C4. Después Second Look, en el fondo en el profilo chip, lo que dice es que básicamente si tú sigues un Second Look programado parece no ser de ningún beneficio, y como que todos los grupos aceptan de que esto debería ser una respuesta a una evaluación multidisciplinaria con respecto a los pacientes. Creo que hacer Yo creo que solo se hizo eso, porque si no tenés que esperar 2, 3, 4 años. exacto. Se hizo como una cosa práctica para poder Atacarlos, exactamente. Y al final parece ser que ser reactivo y no proactivo es igual, en el fondo, eso es lo que dice el. Acá en Santa María hicieron como 20 o 30 pacientes con antiguas de los de Juan. Hacían hace 5 años atrás o algo así. Yo no vi nunca los datos de eso. Yo tampoco. Y yo no lo haría. Hoy en día, yo creo que nunca, incluso un T4, un T4, si tuviéramos un 100% de diagnóstico con imágenes de un T4. De hecho, para adelantar un poco más, sí, creo que después, pero a quienes le hacemos muy bien, nuestro grupo que católica, lo tiene para después. Ahí está la pregunta, ¿cuándo aparece un HIPEC? O sea, nosotros, sin enfermedad medible, no hacemos gente. En general. Entonces, si no tenemos enfermedad medible, no hacemos por si acaso. Ni si es que de entrada no había enfermedad, o sea, en cualquier cáncer de colon localizado, que imagínense un T3 o un T4 con alto gánido, digo, nosotros no diríamos un T4 o un perforado, no daríamos un HIPEC nunca, por el enfermedad medible. Si tenía enfermedad peritoneal macroscópica al inicio y a los 3 meses planificamos ir a hacerle un HIPEC, es que entraran a hacer el HIPEC y no tuvieran enfermedad medible, abortaría y no haríamos HIPEC, ¿cierto? Si no hay enfermedad medible de implantes, no lo sé. Y hacerlo de entrada o hacerlo cuando ya hay respuesta asistente. Los ingleses nunca hacen de entrada. No tienes cómo coordinar, como hay 2 centros que hacen HIPEC en Inglaterra a los 60 millones. Los dos pueden hacer para pseudomixoma, pero uno solo puede hacer para peritoneal, que es más. Entonces, es imposible la logística de que operen el primario y estén preparados para hacerle un HIPEC. Tiene que ser todo por una cosa de coordinación. Entonces, los ingleses nunca van a hacer un HIPEC al momento de la citorreducción del primario. Acá nos hemos preguntado nosotros, y no se piensa en Inglaterra, si es que le digo cosas, que hay una u otra cosa donde de entrada alguien con implantes peritoneales, Sí, le sacan el primario, citoreduce el HIPEC y vamos a activarse con sistémica después. ¿Conocí eso? claro, hay un trial que están dando que se llama el Cairo 6, que trata de responder esa pregunta, que neoadjuvancia versus no neoadjuvancia. El único problema del Cairo 6, que creo que el otro año, el grupo control no le dieron adjuvancia.
En el fondo, lo que uno quiere saber es dónde mete la quimioterapia. Si sabemos que la quimioterapia sistémica le ayuda a estos pacientes, es lógico. Si al final ganar en un caso así es un manejo multidisciplinario, yo creo que son las características de los pacientes y todo lo que hacen pensar es que, no sé, distintos pacientes que tienen un PCI-20 andan en una tremenda pega al punto de vista quirúrgico, uno le ofrece un perfil de riesgo alto que un paciente. Mira, ¿te acordás ese que hicimos juntos que tenía un PCI razonable, en un 6, 7? Le hicimos una mastectomía, le hicimos una proctocolectomía porque era un cáncer dentro de una PAF, le hicimos peritonectomía pelviana, pero lo dejamos optimizado. Entonces tiene una proctocolectomía en la práctica, una mastectomía en la regla, cero riesgo. Una proctocolectomía con una ileostomía, ese paciente no le va a fallar en un operatorio, entonces va a poder salir rápido de quimioterapia, porque fue porque le pusimos el catéter y salió quimio. Y después hicimos otro igual, que fue el Andrea. Entonces esos dos los pronosticamos, nosotros lo conversamos, dijimos, mira, esto es lo que necesita, hagamos con Bruno, estos pacientes van a poder salir rápido, y la gracia de no darles neoadjuvancia, que es lo que nos pasa en ovario, es que tú veis toda la enfermedad que hay. Si le dais neoadjuvancia, empezáis cuando volvís al abdomen, cuando traes por primera vez, tú no podéis discriminar tumor versus fibrosis. Si estáis dejando. Y yo creo que es interesante, yo no sé, no tengo la respuesta en el fondo, pero es interesante pensar de que en ovario hay datos para decir que si tú podés ir a una citorreducción inmediata, al paciente le va a ir mejor que si le diste neoadjuvancia. Y hay dos factores que considerar. Uno, seleccionaste un paciente porque en el fondo era más fácil, entre comillas, si lo operaste porque era más fácil, o lo mandaste a lo que no es más difícil, después lo operaste y le fue peor, entonces hay una selección. O dos, hay un tema de que tú seas realmente capaz de ver y sacar toda la enfermedad que está dentro del territorio. Termina seguir porque estamos en 15 o 20 minutos. Ya. Tírate el algo y después hacemos la pregunta al final. Vemos el video de. Bueno, ahí queda la pregunta si es solo con mitomicina, el HIPEC. Sí, ya se murió. Yo en ningún grupo va a usar después de esos randomizados. O sea, además en la práctica es imborroso. Igual el progresivo, pero nada más no tiene ni patas ni cabeza. La cuestión para nosotros que usamos la idea no tiene ni patas ni cabeza. Entonces es súper loco. Y debemos considerar factores como la histología en anillo sello, debut con perforación, obstrucción, BIRAP, estabilidad para indicar el HIPEC. Sí, de todas maneras. Y más que voy a indicar el género, los que son muy malos son los de colon derecho o virus mutado, y hemos tenido casos acá donde finalmente, bueno, la paciente que llegó una obstrucción joven, probablemente la. Claro, al principio, después te pasó a mí cuando se fue. No me acuerdo. No, le hicimos una laparoscopía, le hicimos una hipertomía, la funcionalizamos y la mandamos rápidamente a quimioterapia, le pusimos un catéter de quimioterapia sistémica, pero regresó y se murió. Que no es lo habitual. Cuando usaba ellos, estaba llena de. Le hicimos un escáner y habían disminuido las captaciones. Un PET, exactamente. Le hicimos un PET y tenía disminución de la captación y todo el cuento, entramos y tenía todo súper mutado. Pero yo creo que sí, primero en esos casos, por lo menos probar en la biología, mandarlo a química sistémica, ahí yo creo que tienes que probar la Sí, yo creo que es biología. importante acá recordar que hay tres compartimentos de sinosis. Uno es el compartimento hematógeno, el linfático y el cerebro. Acá, donde andan mejor, porque solo cuando no tiene que poner M0, ¿no es cierto? M0 a distancia hematógena y de que solo enfermedad peritoneal por decir eso, que son los mejores pacientes. Tú sabes del colon derecho, tiene una acumulada, mucha carga pulmonar, N2. Esos son los que tú por lo menos quieres mandarlo aquí en el sistema y para tener la mente abierta, si no, uno puede empezar a meterle más cosas, pero al menos uno lo selecciona biológicamente en los casos que van a la pelea. Eso no van a entrar, o sea, eso sin discusión no van a entrar. Perdón, si se les suelta sincrónico o metacrónico, etcétera, hay diferentes formas. Sí, lo único que mostrar en esta diapositiva es que hay estudios en curso con distintos tipos de estrategias para ver que todavía no está muy claro. Y ahí pues se contrató, el APEC incluye oxaliplatina. Pseudomixoma, breve y preciso, el rol del HIPEC en el pseudomixoma después de la citorreducción ha demostrado sus beneficios, en verdad es un estándar. En verdad, ahí podían ya ver el beneficio en este gráfico. Y ahí si uno lo empieza a analizar por subgrupos, podemos ver que en verdad el grupo de
cisplatino con mitomicina en general es el que más tiene efectos en este tipo de neoplasia. Y aquí podemos ver distintos estudios que se han hecho desde el 2005 al 2018 con distintos y logramos ver que en general la mediana sobrevida después de una citorreducción completa con uso de quimioterapia es generalmente bien favorable, con escasas complicaciones y escasa mortalidad, lo que en verdad actualmente lo establece como un estándar de tratamiento para el manejo del compromiso peritoneal. Neoplasias apendiculares, principalmente las de bajo grado y alto grado, que las podemos ver acá si hay perforación o si no hay perforación. Y lo importante es que, sobre todo si es mucina celular, se benefician de la HIPEC. Lo mismo acá tenemos el pseudomixoma peritoneal que se beneficia de HIPEC, y cuando son de alto grado, si hay perforación, también se beneficiarían de ir a HIPEC, como en línea general. No sé si quieren agregar algo de eso, pero seguimos. No, sigue más. Y esto en verdad son dos palabras para demostrar que en verdad hay metaanálisis en los cuales han buscado sobre el beneficio del HIPEC en cáncer gástrico. Y entre distintos estudios, sobre todo estudios asiáticos, principalmente por la alta tasa que tienen ellos de cáncer gástrico, y en general la conclusión de esto es que podría existir un beneficio sobre vida. Es más clara en la ayudancia que cuando tienen ya compromiso peritoneal, pero no está claro y todo, está bien ahí en el aire. Entonces, en verdad, por ahora no se puede hacer una recomendación. La SIGO no lo recomienda, es tampoco, entonces, en verdad, de momento no hay algo que lo pueda sustentar. Hay distintos estudios que están en marcha, como el Periscope 2, que es un tratamiento ya cuando tienen cáncer gástrico, que van a gastrectomía, disección de dos, y además tienen resección de las metástasis peritoneales y un HIPEC. El Gastrichip, que está en adjudancia, el HIPEC 1, que también es de adjudancia, y el Dragon 2, que es un estudio asiático que busca incluso HIPEC neoadjuvante, a ver si es que hay beneficios hacerlo antes de. Todos algunos ya terminaron la fase de reclutamiento, gracias, pero los resultados debiesen estar entre finales de este año y el 2026. Ahí en verdad por ahora no tenemos respuesta a eso. Mensajes para el hogar antes de pasar a las preguntas. HIPEC sin evidencia para apoyar la abundancia en colorectal. La citorreducción más HIPEC es el estándar of care en el pseudomixoma peritoneal. Y no hay evidencia para apoyar el HIPEC en cáncer gástrico de momento. Y los pacientes seleccionados con colorectal parece todavía tener un espacio con mitomicina. ¿Quieres mostrar tú? Y ahí damos una vuelta para la pregunta. Yo creo que lo más importante de todo lo que mostraste es entender de que el peritoneo es un compromiso local, como dice Bruno, que puede haber o no compromiso ganglionar, hematófilo concomitante, y que eso por supuesto que complejiza la situación. Pero un paciente con una carcinomatosis, dependiendo de la biología tumoral y todo, uno no puede decir que no tenga una terapia local. La terapia local se llama citorreducción. Si el HIPEC funciona o no funciona, yo creo que es algo que vamos a ver en los próximos años, pero sin duda los pacientes se pueden mejorar si uno los selecciona bien, que eso de factores biológicos, etcétera, que uno tenga un PET que muestre que no tenga enfermedad en el fondo metastásica extraabdominal. Y tres, que más allá del HIPEC o no HIPEC, haya un manejo multidisciplinario con oncología, y eso requiere una quimioterapia sistémica. Si eso antes, después, es parte de una discusión. Yo creo que aquí es diferente, es difícil generalizar nada, es muy antiguo. No tenía. Un pender tenido. Sí. Se logra ver el Zoom. Ah, Logra ver el Zoom y conectarse. no sabemos qué es. ¿No? Sí. Sí, igual. Uno puede compartir pantalla. ¿No? Gracias.
Bien. Clasificaciones por particular y por cromosoma. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que acá son múltiples clasificaciones, es difícil de la evidencia que hay entender bien lo que, porque no se comunican bien de repente estas clasificaciones, entonces la heterogeneidad de los pacientes, el cruce es muy grande. Yo creo que hay varias cosas acá en los tumores ventriculares, no entendemos bien la biología, tiene un patrón de mutaciones distintos, vías de mutación distintas del cáncer de folio, son biológicamente mejores. Y los que más tienen experiencia en esto lejos en el mundo es Basingstoke, que tiene un patólogo que es Carr, que son los que participan de la SOI y son los que han, yo creo, clasificado y que es la clasificación más aceptable, es la única, como leemos en el comité, pero es la más aceptada a nivel internacional hoy en día. Estos son, en el fondo, temporalmente todo lo que ha ido cambiando la terminología, etcétera, pero para mostrar que los tumores del apéndice se clasifican de una forma y el pseudomixoma se clasifica de otra. Entonces, ahí tú lo mostraste, en el fondo hay tumores de bajo grado que son los LAP, hay tumores de alto grado que son los HAM, que son mucinosos, que no son invasores, pero hay tumores sólidos invasores que pueden o no tener componente mucinoso y funcionar distinto. Entonces, ahí nos mareamos un poco siempre y yo creo que esto es un pseudomixoma. Entonces, está la doctora Molina sacando mucina de un abdomen. Y eso es lo que se ve moco, eso es lo que sacamos. Y esto es porque se perforó el apéndice con un tumor mucinoso o un adenocarcinoma mucinoso, se implanta en el peritoneo, produce mucina y uno tiene una citis mucinosa. Pues no está implantado, se la flotando produciendo. Exactamente, puede tener mucina, puede ser el apéndice roto con un tumor que produce mucina y uno encontró mucina celular que también lo hemos tenido. Entonces, en esos casos, cuando tenemos un tumor mucinoso apendicular, que es lo que se llama la clínica de muco en la guata. Entonces, ahí no hay implante invasor. O sea, no. Pero lo que ve el patólogo en esos casos es que hay tumor adherido a veces al peritoneo, pero no invade. Exacto. Y esto es lo que se ve en el pabellón. Entonces se ven esas placas o tumor pegado al peritoneo que uno lo puede más o menos remover digitalmente, ¿te fijas? Pero finalmente está todo implantado y esas áreas de peritoneo que se ven así hay que sacarlas. Y esto a veces, miren, ustedes se fijan, miren cómo está este es el colon transverso, este es el intestino delgado se ve limpiecito, va abriendo todas las células tumorales. Miren el aumento, que es una estructura que capta tumor, cómo se ve lleno, se ve cargado de cáncer, o de tumor en este caso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que vemos en pabellón. Entonces, cuando nosotros entramos en pabellón, vemos el intestino delgado, decimos perfecto, el intestino delgado no necesitamos tocarlo y todo lo que no sea intestino delgado lo podemos resecar. Tienen tanto implante chico que tienen que sacar un segmento del intestino delgado y puedan tomar. También, menos frecuentemente, pero si tenemos un pseudomixoma completo, o sea, tenemos que hacer la pega entera, el intestino delgado habitualmente no hay que tocarlo. Sacamos todo el peritoneo parietal, todo el peritoneo perihepático, abrimos todas las recesos del peritoneo y sacamos tumor del surco intercaórtico arriba, sobre la arteria hepática, rotamos el hígado, sacamos el hepato renal, hacemos una colectomía derecha, colectomía, esplenectomía, colestectomía, todos los surcos del hígado, después nos vamos abajo a la pelvis completa, que incluye útero, ovario, el recto, y después hacemos toda la anastomosis que es del colon derecho, el recto, nos protegemos con ileostomía de NASA, y todo el peritoneo parietal, como decía, se saca. El intestino se ve así, normalmente uno puede encontrar algunas plaquitas en el peritoneo, etcétera, pero el intestino habitualmente, en el pseudomixoma, no está... ¿Por qué? Porque lo barren por el peristáltico. Lo mismo un poco en el mesenterio, y te encontráis con grandes cantidades de tumor sobre el hígado, en el diafragma derecho, y el intestino delgado está perfecto. Y acá no quiero marear con esto, pero el pseudomixoma se clasifica así. Esto es, y esto no es porque se le antojó a alguien, se fijan, hay mucina celular en el peritoneo, hay un tumor de bajo grado en el peritoneo y tumor de alto grado en el peritoneo, y esto casi siempre es concordante con la biología del apéndice, pero no siempre, como 5% que se cruzan. Y lo último es que hay un alto grado con célula nivel. Y eso es por esto. Esto está publicado el año pasado en el JAMA, del grupo de Basingstoke,
miren, más de 1000 pacientes, o sea, tiene una serie brutal, estos son los que tienen más experiencia en el mundo. Las sobrevidas son súper buenas, si ustedes se fijan ahí, comparado con cualquier otro tipo de tumor peritoneal. Y estos son los factores, si ustedes ven las tablas del análisis multivariado para sobrevivir a enfermedad, esto es lo que hay. Entonces, esta es la clasificación del pseudomixoma. La celular, esa es la referencia, y miren los hazard ratio. Si ven el hazard ratio, si es bajo grado, un poco menos malo, si es alto grado, 4 veces, si es célula anillo sello, 58 el HR. O sea, Esto es solamente viendo la mucina, independiente de lo que haya en esto es muy el apéndice. uno lo puede. No, viendo No. el apéndice. No, esto es viendo el peritoneo. Ya. Esto es lo que es el peritoneo. Ya. Que puede o no coincidir con el apéndice, pero habitualmente coincide con el apéndice. Pero el grado alto o bajo está sobre el tejido tumoral apendicular o sobre lo peritoneal. Es que el grado alto o bajo depende de la distorsión de las células. Porque Pero sí. en el apéndice, ¿no? Porque No, cuando hemos tenido implantes peritoneales a laparoscopia y no hemos sacado el apéndice, a saber si es un tumor apendicular mucinoso o si es una adenocarcinoma de bajo grado. Sin el apéndice no tenemos cómo extrapolarlo, por eso tengo Claro, pero es que finalmente igual uno con ver el caso uno dice ya, esto es origen apendicular, porque en el fondo tú tenías una endoscopía negativa, tenías una colonoscopía negativa, tomaste la biopsia del peritoneo, o si si es moco claramente y un pseudomixoma, realmente se ve en la imagen y se ve un tumor apendicular, que la mayoría de las veces. De hecho, los últimos 2 casos que hemos hecho lo hemos encontrado para hacer una citoproducción y cáncer completa sin biopsia, porque sabemos clínicamente lo que nos vamos a encontrar y no nos hemos equivocado, es muy difícil equivocarse. Pero en el fondo el diagnóstico está en el peritoneo, que puede ser distinto del apéndice, en teoría. Y esa es la clasificación del peritoneo. Entonces, el grado de distorsión de las células, si hay anillo sello, y ahí, si tú me decís, pucha, los altos grados pueden haber mezcla con adenocarcinoma y no son tumores, yo creo que de todas maneras no lo entendemos bien. Y ahí hay una heterogeneidad biológica que no sabemos discriminar todavía. porque aquí no tenéis invasión. Aquí no Es que tenéis. no hay invasión por definición porque son pseudomixomas. Claro, Apendicular, exactamente. no son adenocarcinomas Exactamente. apendiculares. Sí, pero un adenocarcinoma mucinoso perforado te puede dar un pseudomixoma de alto grado. Entonces los adenocarcinomas van a caer en el alto grado. Entonces los HAI son tumores mucinosos de alto grado en el peritoneo, son adenocarcinomas mucinosos perforados, pero que tienen un patrón mucinoso finalmente. Y los que conservan el anillo sello, esos son generalmente adenocarcinomas, y tienen súper mal pronóstico, o sea, tienen mucho peor pronóstico. Entonces eso es para la discordancia, da lo mismo. Esos son las áreas de peritoneo. Y esto es lo que tú decías en el fondo, que había un concepto de adenomucinosis versus carcinomatosis, si hay invasión versus no invasión. Entonces, uno saca tumor arriba, deja algunos milímetros que pueden quedar en el ovario, cáncer de colon, lo que sea, y eso lo trata la miligrama, 2 milímetros. Pero la adenomucinosis, que es lo que tú decís, Bruno, finalmente uno la saca y generalmente la trata completa con la cirugía porque no invade. Pero esa discriminación en apéndice es muy difícil de hacer. Pero en una tumor mucinoso apendicular. Sí, Pseudomixoma. claro, sí. Tenéis lo de abajo. Tenéis lo de arriba. Uno entra y tú decís, esto es bajo grado o alto grado, porque tú veis en el fondo más moco y más cuestiones que se remueven fácil versus tumor implantado y a veces más o menos sólido. Si hay un componente muy sólido clínicamente, entonces esta cuestión es alto grado. Si hay una cuestión más. El punto de riesgo de enfermedad sistémica, ese es el punto. Exacto. Y lo hemos encontrado con tu entrar y decir, bueno, esto es alto grado, pero decir que es una enfermedad invasora y que va a tener ganglio además, y otra que no va a tener ganglio, lo hemos tenido en los 2 casos. Es imposible. Al ojo es muy difícil. Uno se puede acostumbrar más o menos a decir esto alto grado, bajo grado, y ver cuándo uno puede empujar el cuento dependiendo de la situación. Pero habitualmente. ¿Tenía algún otro video que la ven a ver? Sí, tengo el video. Dale. Entonces, esto es un video de 2 minutos para mostrarles rápido en el fondo cómo queda después de la resección. No tengo lamentablemente intraoperatorias, pero. Entonces, esto es un pseudomixoma. Entonces, esto es el hígado, esto es el colon, la anastomosis iliocolónica después de una colectomía derecha.
Todo eso es la cápsula que está, se fijan que aquí no está el ligamento redondo y esos falciformes fijan al hígado a la pared abdominal, eso lo sacamos completo. Acá no hay peritoneo parietal, eh, acá no hay vesícula, y esa es la anastomosis iliocolónica, es una colectomía derecha. Ahí se ve el delgado y se fijan que se ve limpiecito, o sea, acá ya está todo limpio en realidad. Es una anastomosis colorectal, acá le sacamos útero, ovario, todo el peritoneo sobre la vejiga, todo el peritoneo parietal a los lados, hicimos una anastomosis del colon que lo descendimos los ángulos plénicos a bajarlo a posarlo al recto. Hicimos una ileostomía nasa, perdón, se me fue para atrás el video. Entonces esta es la versión inicial. Y se fijan que el hígado lo rotamos completo, lo sacamos del lado derecho y ahí se ve el diafragma, que está el músculo completamente expuesto. A veces entramos al tórax, otras veces no, cerramos el diafragma, da lo mismo. Todo eso, el peritoneo del espacio patorrenal entre el riñón y el hígado, también está tratado, es el duodeno, esa es la cabeza del páncreas, lo cogerizamos, esa es la cava y esa es la porta. Entonces sacamos todo el peritoneo de la cava hasta el hígado, sacamos todo el peritoneo en todo el porta y el retroporta, ahí se ve el porta, el pedículo hepático está completamente disecado, es el redondo, esa es la vesícula que ya no está, es el estómago. Entonces todo esto está peritonizado normalmente, y aquí ya no hay peritoneo. Entonces la cava retropática. Y después eso el estómago, entonces ya no está la grasa que es el aumento mayor, no hay nada de aumento mayor, ahí rotamos el hígado izquierdo, es el caudado, todo esto que es el arancio y todo esto el ligamento gastropático, en el fondo acá está el aumento menor, lo sacamos, lo resecamos y resecamos todo el peritoneo de ese surco que es entre el pilar derecho, el diafragma, la cava y la aorta, el surco intercaórtico. Y todo lo que está pericaudado. Entonces el pilar derecho, el diafragma, hasta la arteria hepática, que se va, eso no se ve. Pero todos esos son recesos del peritoneo que no todo el mundo los ve. Entonces todas estas técnicas de citorreducción, llegar a todos estos recesos y desperitonizar todos estos recesos es súper complejo y toma horas, son 12, 10, 12 horas. Aquí los diafragmas ya no tienen peritoneo, esa es la cola del páncreas, el vaso lo sacamos, ¿se fijan? Entonces está toda la bursa mental secada, o sea, todo el peritoneo, el estómago, entre el páncreas, etcétera, está todo resecado. Entonces se habla mucho hyper, no hyper, etcétera, pero ¿quién habla de la calidad de la citorreducción? Si al final si el paciente tiene una buena citorreducción, uno le ofrece una morbilidad o maneja la morbilidad y además tiene un grupo de oncólogos que le va a dar tratamiento con quimiosistémica en muchos casos, especialmente si es un cáncer de colon, eso quizás vale más que estar haciendo hyper. Y ahí está lo que ya viene. Entonces el duodeno, cabeza páncreas, la colectomía derecha está hecha, es una anastomosis. Y esto ya es, esto era un abdomen, ¿te acordás de la Erika Gallego? Tú la viste, estaba así. Y esta paciente tenía un pseudomixoma, la catalogaron como un adenocarcinoma de apéndice, fue a quimioterapia, regresó con la CITI y empezó a desnutrirse porque no podía comer, estaba con molestias, no podía caminar, se deterioró un poco, la agarramos, le drenamos la CITI para enterar en 2 semanas y después le hicimos esta cirugía. Y después salió quimio de nuevo, le dimos quimio igual, sistémica, y todavía está sin enfermedad que sepamos, le tenemos que cerrar la ileostomía, le protegimos a todos los tomosis con ileostomía. Así hemos tenido varios casos. ¿Les va bien? ¿Tenían otro día la primera vez? No, ¿O vemos no, preguntas? no, no, ¿Qué preguntas quedan? Al que antes no veo, ¿quedan con algo en especial? No pasa nada. De momento, nada de esto lo echa de menos la gente. O sea, la vesícula nadie lo echa de menos. El vaso se suple con vacular. El aumento nadie lo echa de menos. Tener una colectomía derecha y una colectomía izquierda con la resección anterior recto, tenéis suficiente colon para absorber agua. El intestino delgado lo tenéis completo. No tenéis problemas de absorción. Y los úteros y el ovario, claro. El peritoneo nadie lo echa de menos. Entonces, la calidad de vida de los pacientes, después de que los cerramos, comen de todo, pueden hacer de todo, actividad física, etc. Y se vacunan, ¿no? ¿Ya? O sea, aunque hiciste una cirugía de 12 horas con hyper y todo el cuento, están 2 semanas en el hospital, esto les va mucho mejor que las operaciones pélvicas.
Eso sí que después se sacan, pero estos pacientes son una grado, uno está ahora operando, los dejáis en cero de enfermedad, sabéis que les va bien, y cómo se llama, están tan pegados al hospital, están 2 o 3 semanas, bueno, se complican bien desastrosos en general, pero sabemos manejar las complicaciones. No se nos ha muerto nadie. ¿Cuáles son las complicaciones que más ocurren? Filtraciones, o sea, complicaciones sépticas, después tener colecciones intraabdominales, filtraciones, perforación. Me recuerdo allá tuvimos una perforación gástrica por la mastectomía, que está muy cerca de la cara, de la curvatura mayor del estómago, que se nos abrió el estómago una vez. Pero tiene que ir cuando se dirige a sacar un cacho páncreas, fistura pancreática. Pero es que no necesitas sacar páncreas, porque el páncreas es Pero retroperitoneal. depende de las complicaciones de la cirugía. Claro, que hay que hacer. exactamente, sí, pero ponte tú en esto que es lo máximo que uno hace en una enfermedad peritoneal virgen, esto es. Entonces no estás resecando páncreas, no estás resecando duodeno, no estás resecando riñones, uréteres, todo eso está retroperitoneal. En general no lo tocáis. Distinto, y es verdad, cuando tú tenías un cáncer de colon, no tengo idea, pero un cáncer de colon derecho, tuviste una recurrencia peritoneal, y ahí pudiste tener metida la cabeza el páncreas, el duodeno, el riñón, el uréter, en el fondo. Cuando hay desperitonizado anteriormente y tienes una recurrencia peritoneal, te vas a empezar a meter con estructura retroperitoneal y eso sí es más mórbido. Entonces, los REHIPEC o recitoreducción en realidad, eso es más mórbido, sea colorectal o pseudomixoma, porque te vas a meter con estructuras que no estarían involucradas en una cirugía inicial. Y lo otro es que hay personas que se ponen con esto. O sea, me tocó ver también en los comités semanales, que había, no sé, 4 o 5 pacientes con pseudomixoma peritoneal que recurren a los 4 o 5 años, segundo HIPEC, y que a los 7 años lo dan de alta. Esta cuestión pasa. Pero los que no han entrado, ¿quiénes han entrado a un HIPEC? Entonces, en la práctica, cuando lo terminan de pelar, entran, le meten 2 drenajes por acá y salen 2 tubos por acá. Eso va como una máquina diálisis, hace circular como 2,5 litros de suero. A la cabeza lo cierran y le suben la temperatura a 42 grados. Cuando lleva media hora, 1 hora y ya está estable la temperatura, se mete la nitroglicina, que es como en una de las puertas, como que abrir una vía, le mete una jeringa de nitroglicina, la media hora le metí la segunda, la media hora le metí la tercera. Media hora después se termina, no se lava, ¿no es cierto? Se saca el líquido. Se saca lavado con suelo frío para bajar la temperatura, sí. Y ahí en el fondo abre, porque hiciste una cerrada transitoria y cierras por plano como tenía que claro. Entonces esto es lo que se ve en pabellón más o menos, ¿no? O sea, hay una entrada y una salida, circula a 42 grados, 4 litros o 5 litros de suelo, dependiendo de lo que llene el abdomen del paciente, por esos 90 litros. Y esta es la técnica cerrada y la técnica abierta, que en el fondo uno toma la piel y se sutura unos separadores, y eso se llama la técnica del coliseo. Eso se quiere directamente uno con la mano y se dice las dos. Esto yo creo que es menos tóxico para uno y para el personal en el pabellón de todas maneras. Y esto viene todo listo, porque la gente de perfusión llega de afuera, está en la máquina de recirculación, y generalmente Bruno es que nos ayuda con preparar la dosis de mitomicina y todo para los pacientes, y ocupamos mitomicina, la dosis del protocolo holandés, en el fondo 35 miligramos por... Son 15, no, son 17,5, y después la mitad de 17,5 en los 2 días. Yo los primeros días los días para yo. Sí. Pero el concepto, yo no sé para dónde ir, no sé en qué va a terminar HIPEC versus no HIPEC, incluso pseudomixoma, todo indica que HIPEC sirve, pero ¿qué más? No tenemos idea, nadie sabe, en el fondo esa es la realidad. Lo hacemos porque vemos a la gente que se cura después, como tú viste en el poli, están 25 años, están vivos y sin enfermedad, y dicen, chuta, esto algo funciona en el fondo, pero si después podemos escalarlo y algunos pacientes que no lo reciben otras terapias, etc. Yo creo que esa cuestión me falta mucho. Y además están viendo un equipo de enfermedad peritoneal. Es como vamos a seleccionar probablemente para ver la enfermedad peritoneal en los... En algún minuto vamos a tener que diferenciarlo, seguro. Pero el cuento es que esto es una diseminación local, es tratable y es multidisciplinario. Si el HIPEC vale o no vale, no tengo idea, pero las quimioterapias sistémicas sí que valen. Creo que No hay ningún hospital público que haga haciendo esto. Sí, sí lo hacen. En Sosa lo hacen en San Juan. Sí. Ahora, sí. ojo, que de nuevo,
meter un par de mangueras no tiene ninguna gracia. El tema es que no han podido. El tema El tema es la la citorregulación de los pacientes. el tema es la visión de exactamente la citorreducción. y la citorreducción. Sí, O sea, que nadie habla de eso, pero eso es súper importante. Si tú Porque como al cirujano, final, si uno ve los estudios, lo que te da el mayor beneficio es la citorreducción, más que el hyperprogramación. sí, pero si un cáncer de colon, citorreducción no te sirve si no le das quimioterapia al paciente. Yo no lo haría si no le das quimioterapia Sí, sí, sistémica. sí, Sistémica lo necesitas en un minuto. No, o sea, no es solo control, es multidisciplinario. Y lo otro me da risa, porque realmente dicen, no, yo hice una citorreducción, la laparoscopia, eso es chuta, pero la laparoscopia y le fuiste a tocar todos los procesos del peritoneal del paciente con la laparoscopia, no. Si tú cachas al tiro que es un farsante, que está diciendo que puede hacer la laparoscopia cuando no, ni siquiera entienden lo que están viendo dentro de las dos, que tenéis que abrir todos los procesos y a buscar, palpar. Si no buscaste toda la enfermedad, si no buscaste todos los procesos. Última pregunta. Yo tengo una pregunta. Con respecto al riesgo de recurrencia del citotomixoma, como, ¿cuál es más o menos el riesgo y si se vuelve el tiempo en que recurre el manejo de diferentes? El riesgo de recurrencia depende de tres cosas: de si lo dejaste en cero o no, si le hiciste HIPEC o no, y la biología del tumor en el peritoneo, si era mucina celular, bajo grado, o alto grado de superneuroidosis. Esos son los tres factores. Si tú lo dejaste en cero, tiene una buena biología y le diste HIPEC, en teoría esos pacientes van a andar muy bien. Distinto si no los pudiste dejar en cero, si no los hiciste HIPEC, y si tienes biología más baja. Acabamos de mandar a publicar al European Journal of Surgical Oncology ese metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis del impacto de la quimioterapia sistémica, que fue una cuestión que se nos ocurrió con Bruno Orlando en relación a los casos que vimos. No lo explicaron el comité, en realidad fue, se le dimos quimioterapia a estos pacientes y se nos deterioraron en tratamiento. Entonces fuimos a ver la evidencia y la verdad es que parece ser que un tratamiento local es más efectivo que un tratamiento sistémico en los pseudomixomas. Bajo grado no le sirve la quimio sistémica, alto grado es un saco de pato ahí que no sabemos diferenciar. Probablemente hay pacientes con enfermedades en el fondo que tienen un patrón de invasión, digamos, ganglionar y pueden potencialmente dar diseminación hematógena que sí sea la eficiencia del tratamiento, pero al menos en el saco completo parece ser que darle quimioterapia a todos no le está sirviendo. Y sí tiene un tratamiento local con HIPEC y con citorreducción del vale. Y por otro lado, el cáncer de colon se está moviendo para decir potencialmente no HIPEC, buena citorreducción, pero sí quimioterapia sistémica de todas maneras. Tenemos que terminar. Muchas gracias.